Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados representantes de organizaciones de sociedad civil, funcionarios, servidores públicos y demás personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio con el presente conversatorio, el último conversatorio de los 6 conversatorios que se tenían definidos para este proceso de co-creación del quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto Guatemala 2021-2023. El día de hoy, este conversatorio se centrará sobre la temática de gestión y seguimiento de iniciativas, tratados y convenios internacionales en materia de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas. En un inicio quiero agradecer a los distintos representantes de las organizaciones sociales que nos estarán acompañando el día de hoy como disertantes y también a los distintos representantes de la institucionalidad pública que nos van a acompañar también con su disertación. Muchas gracias a todos ustedes por unirse al presente conversatorio y daremos inicio en este momento, para lo cual le damos la más cordial de las bienvenidas a el licenciado Julio Flores, quien es director de rendición de cuentas e información pública de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Adelante, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a quienes nos acompañan en este proceso de co-creación del quinto plan de gobierno abierto. Como primer punto, pues quisiera realmente agradecer y reconocer el esfuerzo que desde la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico se ha realizado en la coordinación de esta co-creación que tiene un enfoque primordialmente participativo. Soy testigo del esfuerzo tanto técnico como de coordinación que se ha realizado desde la GAE, y considero que es un espacio pues, propicio para ir depurando las iniciativas que desde diversos ámbitos se han recibido y que conforme ha avanzado este proceso de co-creación pues se han ido consolidando en los temas que hemos ido pues analizando durante los diversos conversatorios, y el día de hoy pues que nos toca con este sexto tema dentro del gran eje de transparencia en la gestión pública y el presupuesto de Estado, que se vincula de forma directa pues a la gestión y seguimiento de iniciativas, tratados y convenios internacionales en materia de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas. Contextualizando pues este tema y algo que desde la Comisión Presidencial contra la Corrupción recibimos pues con agrado, es el hecho de que se está incorporando dentro de este nuevo plan de gobierno abierto y electrónico el tema anticorrupción con la importancia de vida, ¿verdad? Con la importancia que está demandando las tendencias actuales y las tendencias que demarca también pues la sociedad, tanto civil como la sociedad internacional. Lo vemos ahora analizado como un sexto tema dentro del eje que menciono, y junto con aspectos como por ejemplo de suma importancia como el tema de gobierno electrónico, educación, salud, medio ambiente, cambio climático. Vimos también tema de pobreza, migración y lo vinculado pues también a inclusión social, ¿verdad? La importancia que radica visibilizarlo a este nivel, el tema de anticorrupción, es de que esto conlleva el establecimiento de diversos compromisos e hitos que implican pues ya la asignación de responsabilidades concretas para el Estado de Guatemala, y a partir de ahí incluso la medición de los resultados que se obtienen, ¿verdad? Entonces, el reconocimiento pues no es simplemente enunciativo, sino que como les menciono, conllevará posteriormente pues la creación de compromisos e hitos que ubicarán a este tema que a nivel internacional se ha discutido y se le ha dado la importancia de vida junto a los otros que ya les mencioné. Y todo esto pues deriva de que realmente, ya a manera de introducción a los temas que posteriormente desarrollarán la licenciada Rabanales y la licenciada Gómez, pues de que la corrupción es un fenómeno que existe, es un flagelo que no podemos pasar por desapercibido, es un flagelo que históricamente pues ha impactado al Estado de Guatemala, y esa corrupción entendida como la distorsión del poder delegado, con un fin que distorsiona, reitero, el fin público en perjuicio y se procura pues el interés particular, existe en Guatemala, tradicionalmente se ha visibilizado, y a nivel internacional pues el índice de mayor repercusión, que es el índice de percepción
contra la corrupción le asigna a Guatemala un punteo de 25 sobre 100 puntos. Es una nota deficiente que ubica al país en un puesto 149 de 180, ¿verdad? Esto nos ubica en una situación actual donde, reitero, existe la corrupción, es un flagelo patente, es un flagelo que a la vez de que debemos de reconocer que existe, pues también brinda una serie de oportunidades y áreas de incidencia de parte del Estado, sociedad civil y sectores académicos para mejorar en esa calificación y alejarnos de las posiciones en que nos encontramos y acercarnos a países que incluso dentro del contexto latinoamericano pues ofrecen un panorama mucho más favorable, como hablamos de Uruguay, Chile o Costa Rica, ¿verdad? El hecho de que la corrupción exista y que esté acreditada tanto a nivel nacional o internacional y que eso conlleve a visibilizarlo ahora en este quinto plan de gobierno abierto, pues deriva de muchas causas. La corrupción es un factor multicausal, pero quisiera enfatizar en que genera efectos que son patentes a nivel ciudadano, ¿verdad? Hablamos corrupción como ese detrimento de la función pública, pero que en última instancia incide y afecta en la prestación de servicios públicos, en el acceso de la población a la información pública, en unos deficientes controles o incluso los altos índices de impunidad y pérdida de recursos públicos, ¿verdad? Que si lo vemos aún en un tema más concreto, pues todo esto incide en que la corrupción implica deficiencia y escasez en la prestación de servicios básicos como educación, salud, vivienda a la población, ¿verdad? De ahí que pues este tema cobre la importancia de vida para ser abordado no solo desde un esfuerzo como podría ser la Comisión Presidencial contra la Corrupción, sino a nivel de Estado y a nivel, en este caso, del tema de gobierno abierto, ¿verdad? También pues, la corrupción y la existencia de este fenómeno social dentro de la sociedad ha sido patentizado en el hecho de que a mayor corrupción, pues menor eficiencia en los servicios públicos, ¿verdad? Vemos también correlaciones dentro de contexto actual de la emergencia sanitaria, de que a mayor corrupción, las medidas para contrarrestar esta pandemia pues han sido menos efectivas, o bien se ha evidenciado una correlación de que gobiernos con índices de mayor corrupción pues han repercutido en medidas más restrictivas de derecho para afrontarlo. Entonces vemos que realmente el tema de la corrupción pues no es un tema que pueda analizarse de forma aislada o que podamos circunscribir sus efectos en cuanto a la institucionalidad pública o la pérdida de confianza en el Estado, sino que afecta directamente a la población. Este mismo contexto y esta misma relación de ideas, pues la ha abordado la Organización de Naciones Unidas. Encontramos que en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establece que junto con objetivos como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, también se ubica un objetivo, que es el objetivo número 16, donde se vincula de que para alcanzar todos estos objetivos, de una forma transversal o con un enfoque transversal, se debe abordar el tema de paz, justicia e instituciones sólidas. Y si somos más concretos, pues en el punto o en el objetivo 16.5 se habla y la Organización de Naciones Unidas y todos sus estados parte han reconocido que para abordar todo este tema de pobreza, educación, salud, es necesario reducir la corrupción y el soborno, ¿verdad? Entonces, la idea principal de estas orientaciones que yo comparto es entender y comprender que realmente la corrupción pues, es un problema que tiene efectos en el ciudadano, en cada uno de la población, que afecta su calidad de vida. Y creo que dado que el fin último del Estado pues es garantizar la calidad de vida al ciudadano, la corrupción es un problema que atañe directamente a la esencia misma de la existencia del Estado, ¿verdad? Dentro de este contexto, donde partimos de que la corrupción existe en Guatemala, de que índices internacionales así lo establecen, que agendas internacionales como la Agenda de la Organización de Naciones Unidas 2030 reconocen la corrupción, pues a nivel interno se ha abordado este fenómeno y de una forma concreta y a manera de ilustración, un esfuerzo muy patente pues fue la creación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción a través del Acuerdo Gubernativo 28-2020, donde el actual gobierno pues crea una institucionalidad adicional que dentro de la definición de este tema partimos de que es necesaria esa institucionalidad
para darle seguimiento a los compromisos internacionales, ¿verdad? Para compartirles a grandes rasgos, pues la Comisión Presidencial contra la Corrupción, en su acuerdo de creación se le asignan diversas atribuciones, todas ellas orientadas pues al apoyo de las entidades del organismo ejecutivo, y a grandes rasgos pues todas las atribuciones que se ejercen desde la Comisión se han dividido en dos enfoques para abordar de forma integral la corrupción. Uno de ellos desde el punto de vista preventivo, que veremos más adelante cómo ese reconocimiento que ha hecho Guatemala de los tratados internacionales han viabilizado que diversas acciones de carácter preventivo hayan sido aplicadas en un primer momento pues a nivel de organismo ejecutivo, para que luego cada una de esas instituciones lo interioricen y que abierta igualmente la puerta para que otros organismos y otras dependencias autónomas pues las asuman, ¿verdad? Entonces, una primera vertiente de las atribuciones de esta comisión es ese carácter preventivo que veremos más adelante, que se complementa con la persecución administrativa de los presuntos actos de corrupción. Dentro de todo esto, pues además de estas dos vertientes, también se ha asignado, que es la Comisión Presidencial contra la Corrupción, la encargada de darle el seguimiento tanto a la gestión como a la implementación de los diversos tratados, principalmente pues en materia de corrupción. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas y la establecida a nivel interamericano que abordan este tema, ¿verdad? Entonces, entendiendo la importancia de que la corrupción pues existe y la importancia de abordarla principalmente para mejorar la calidad de vida de la población a través de mejorar la gestión pública, a continuación la licenciada Gómez, Nairobi Gómez, pues nos expondrá cómo se ha hecho y cómo se hace el seguimiento a las diversas convenciones, y posteriormente les trasladaremos aspectos concretos de cómo desde la Comisión Presidencial contra la Corrupción se ha, en ese ejercicio del control convencional que se hace y de la aplicación, cómo se han adoptado las disposiciones que están reconocidas a nivel internacional y cómo la Comisión pues las ha ido aplicando en cada una de las entidades del organismo ejecutivo. Entonces, licenciada Nairobi, yo le cedería la palabra a efecto de desarrollar el seguimiento convencional de implementación de los compromisos internacionales. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Julio, por su excelente introducción. Pues como le comentaba Julio, a todos ustedes, buenas tardes. Primero quiero agradecer la oportunidad por exponer, ¿verdad?, el trabajo que nosotros hacemos en la Comisión Presidencial contra la Corrupción. En el seguimiento convencional, directamente es a través de la Dirección de Gestión Internacional. Y pues como ustedes pueden ver, voy a utilizar una presentación. Muchas gracias por ponerla en pantalla. Siguiente, por favor. Voy a empezar exponiendo sobre el marco normativo que principalmente pues nos mandata la Comisión Presidencial contra la Corrupción este seguimiento, y su fundamento está en el Acuerdo Gubernativo 28-2020, en el cual se creó la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Específicamente en el artículo 8 se encuentran las atribuciones. Inciso J, se especifica que la Comisión debe coordinar la implementación y seguimiento a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala en materia de lucha contra la corrupción. Y también en el artículo 5 se determinan las atribuciones del director ejecutivo, en específico en la literal I, y se establece que debe asistir a las reuniones convocadas por el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Conferencia de Estados parte de la Comisión contra la Corrupción de Naciones Unidas. Entonces, esto también está definido en el Acuerdo Interno 1-2020 de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, y en el artículo 7 de la Subdirección Ejecutiva se encuentra también, ¿verdad?, esta atribución, y él debe de supervisar la promoción del cumplimiento de compromisos relativos a los convenios e iniciativas internacionales referente a los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces, ¿cómo es que se le brinda el seguimiento convencional a través de la comisión, verdad? Específicamente es a través de la Dirección de Gestión Internacional, en la cual yo estoy a cargo. La DGI es el órgano responsable de asesorar a la dirección ejecutiva, las direcciones y departamentos de la Comisión en el ámbito del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Esa es una de sus funciones, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se desarrolla este seguimiento? Es a través de las acciones impulsadas por parte del Estado de Guatemala con respecto a iniciativas nacionales e internacionales. Se le también da observancia a las iniciativas internacionales de las cuales el Estado de Guatemala forma parte y se coordinan acciones de seguimiento con las instituciones del organismo ejecutivo y también algunas entidades públicas autónomas del país para el cumplimiento de los compromisos derivados de las instancias internacionales. Siguiente, por favor. Pues el Estado de Guatemala, como ustedes saben, en materia de prevención y lucha contra la corrupción, tiene compromisos internacionales de carácter vinculante. Estos son la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Siguiente, por favor. Respecto a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, esta, pues en inglés es más conocida como la UNCAC, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Y es el principal instrumento internacional para la prevención y el combate a la corrupción, regula la cooperación entre los estados y establece tipificación de delitos para el combate a la corrupción. Sus principales capítulos, porque tiene varios, son estos 4. Es el segundo, que se trata sobre las medidas preventivas, el tercero, de penalización y aplicación de la ley, el cuarto se refiere a la cooperación internacional y el quinto, la recuperación de activos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, el seguimiento puntual que se le da a esta convención es a través del mecanismo que se creó para el examen de aplicación de la misma. Esto es coordinado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Los Estados miembros se evalúan entre ellos en la implementación de los capítulos de la Convención a través de ciclos de evaluación. El primer ciclo fue de 2010 al 2005 y se trató sobre penalización y aplicación de la ley y cooperación internacional. Actualmente estamos en el segundo ciclo de evaluación, del año 2016 al 2024, y las disposiciones que está evaluando son sobre las medidas preventivas y la recuperación de activos. Entonces, a lo largo del año se realizan reuniones a nivel técnico con el objetivo de promover la colaboración y el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros para la implementación de esta convención. Existen 4 grupos que son de los que se reúnen de manera técnica. El primero es el grupo de examen de aplicación de la UNCAC, el segundo es el grupo de trabajo intergubernamental sobre prevención de la corrupción, el cuarto, el grupo de trabajo intergubernamental sobre recuperación de activos y el quinto es el de expertos para mejorar la cooperación internacional entre los estados partes. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que en Guatemala nos coordinamos a nivel nacional para todas las actividades de la UNCAC? Pues les comento que la representación del Estado de Guatemala en estas actividades, en el marco de esta convención, se coordinan a través de la participación de 4 puntos focales, así es como se le denomina en el marco de esta convención. Y pues forman parte de la Intendencia de Verificación Especial, que pertenece a la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público y pues con la creación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, nosotros nos incluimos como un 4º punto focal. Entonces, los delegados técnicos de cada una de estas 4 instituciones somos los encargados de participar en las reuniones de trabajo y brindar insumos para las intervenciones del Estado de Guatemala.
También las altas autoridades de cada una de estas entidades participan en la conferencia de Estados parte de la UNCAC, así como el presidente de la República. Siguiente, por favor. Entonces, específicamente, a grandes rasgos, el mecanismo de examen de la aplicación de esta convención, todos los estados parte tienen dos funciones. Uno es una función evaluadora, que cada estado puede examinar a otros, y también, a su vez, pues es sujeto de evaluación. Entonces, por ejemplo, nosotros como país, en el primer ciclo de examen evaluamos a Azerbaiyán, Cuba y Ecuador. En el segundo ciclo, que fue en el el primer ciclo de examen, como país evaluado, fuimos por parte de Antigua y Barbuda, ¿verdad? Y también Panamá en el 2015. Y en el segundo ciclo de examen se evaluó a México, Guatemala evaluó a México en el 2017 y actualmente Guatemala está siendo sujeta de evaluación por parte de Bahamas y Australia. Entonces, pues aquí es importante mencionar que este examen a Guatemala estaba previsto para culminar el año pasado, sin embargo, por la crisis de la pandemia del COVID, se postergó. Y es importante también mencionarles, ¿verdad?, que en diciembre de 2019 la GAE recopiló toda la información que está contenida en el informe que está siendo sujeto de evaluación. Y hasta el momento en el cual nos encontramos con este examen es que en agosto recibimos el examen documental de los evaluadores. Este examen documental contiene una serie de preguntas, consultas, comentarios de los examinadores, en este caso Bahamas y Australia, los cuales nosotros como país tenemos que atender, porque al final en el desarrollo de este proceso, pues estos evaluadores, con la información que nosotros le brindemos, que tendrá que ser actualizada, pues consolidarán un informe. Y en ese informe realizarán las recomendaciones que consideren pertinentes para que Guatemala aplique adecuadamente esta convención. Entonces, actualmente nosotros estamos coordinando las respuestas y las ampliaciones requeridas en ese examen documental. Siguiente, por favor. Pues ahora les voy a hablar de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este es el primer instrumento jurídico internacional que reconoce la trascendencia supranacional de la corrupción y la necesidad de promover la cooperación entre los estados para combatirla. Promueve y fortalece el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el continente americano. Establece un conjunto de medidas preventivas, contempla la tipificación como delitos de determinados actos de corrupción y contiene una serie de disposiciones para fortalecer la cooperación entre sus estados partes. El seguimiento al cumplimiento de la convención se realiza a través del mecanismo de seguimiento a la implementación de esta convención, más conocido como MESICIC. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, la coordinación nacional para las actividades del MESICIC, es importante también mencionarles que en este caso en particular, por la metodología y cómo se organiza la representación, por parte del Estado de Guatemala, la comisión es la Comisión Presidencial contra la Corrupción, la responsable, ¿verdad?, de esa representación. Entonces lo que se hace es coordinar todas las actividades relativas a la evaluación del Estado de Guatemala en diferentes rondas de análisis. Se participa también como evaluadores del país que corresponda según la ronda de análisis respectiva.
También se elaboran informes de avance nacional del Estado de Guatemala de forma anual y se participan en las diferentes reuniones del Comité de Expertos y Expertas del MESICIC. Entonces, actualmente el director ejecutivo de la comisión, el licenciado Oscar Dávila Mexicanos, es el experto titular ante el MESICIC y aquí su servidora es la experta alterna. Siguiente, por favor. Las principales actividades del MESICIC se basan principalmente en rondas de análisis, en donde se formulan las recomendaciones para la implementación de la convención. En cada una de estas rondas de análisis se elige una nueva disposición de la convención a ser analizada y se le da seguimiento a las recomendaciones realizadas en una ronda anterior. Los expertos de 2 estados partes analizan las respuestas al cuestionario del estado examinado para posteriormente reunirse con las autoridades gubernamentales y organizaciones de sociedad civil de dicho país. El resultado de dicho análisis es un informe nacional en los que se formulan a cada estado recomendaciones concretas. El fin es que se llenen los vacíos normativos detectados, se subsanen las inadecuaciones encontradas y se cuenten con indicadores que permitan evaluar los resultados de la implementación de la convención. Siguiente, por favor. Para ejemplificarles, como les menciono, actualmente se está llevando a cabo la 6ª ronda de análisis en el marco del MESICIC, desde el 2020 a 2026. La disposición nueva a ser analizada es el secreto bancario y el seguimiento a las recomendaciones de las disposiciones analizadas en la 3ª ronda. Entonces es el artículo 3, párrafo 7 de la Convención, artículo 3, párrafo 10 de la Convención, artículo 12, artículo 9 y el 13º de la Convención. Entonces, durante los años 2020 y principios de este año, Guatemala fue evaluada de Paraguay junto con Honduras. Y el informe final, en donde se les realizaron las recomendaciones al Estado de Paraguay, fue presentado en la 35ª reunión de expertas y expertos del MESICIC, que se llevó a cabo en marzo del presente año. Y aquí también es importante mencionar que en el marco de esta ronda de análisis, Guatemala será evaluada en el marco de esta convención por Chile y Ecuador en 2023 y 2024. Siguiente, por favor. Los informes de avance nacional son presentados en cada reunión del Comité de Expertos ante el MESICIC, que se realizan siempre los primeros trimestres de cada año. Para su elaboración, en el caso nuestro, ¿verdad? Como coordinadores de este proceso, se solicitan a las instituciones que tienen a su cargo algunas de las recomendaciones realizadas en las rondas de análisis anteriores. Y se les pide, ¿verdad?, informar sobre los avances correspondientes. Entonces, también en el marco del MESICIC y básicamente cada vez que hay una reunión de comité de expertos y expertos, se presentan también las buenas prácticas que han sido implementadas por los estados parte en materia de prevención y combate a la corrupción. Siguiente, por favor. Pues la manera en que nosotros realizamos la coordinación nacional para la elaboración de este informe, que como les comentaba, se presentó en marzo de 2021, se logró contar con enlaces de las instituciones a cargo de las recomendaciones formuladas en las diferentes rondas de análisis. Entonces, en total se identificaron 14 instituciones de Guatemala que han participado respondiendo en estas diferentes rondas que han habido. Y acá, pues, dentro de estas 14 instituciones está involucrada también la comisión. El resto son la ANAM, la GAE, Congreso de la República, Contraloría General de Cuentas, INAP, la IBE, el Ministerio de Finanzas Públicas,
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, la Oficina Nacional de Servicio Civil, organismo judicial, el registro mercantil y también la SAT. Siguiente, por favor. Entonces, para que tengan una idea, ¿verdad?, de cómo es que nosotros como comisión nos mantenemos involucrados en el seguimiento convencional, básicamente estos dos principales compromisos que son vinculantes. Entonces, acá se les presenta unas imágenes en la cual se puede visualizar, ¿verdad?, cómo son las diferentes actividades, los diferentes informes a los cuales les tenemos que dar cumplimiento, ¿verdad?, como Estado. Por ejemplo, en la UNCAC se llevó a cabo la sesión especial contra la corrupción de la Asamblea de Naciones Unidas, en donde participaron todos los presidentes de Estado. También acá se menciona que estamos actualmente siendo sujetos del examen de evaluación de Guatemala en el marco del segundo ciclo de esta convención. También se participan en la conferencia de Estados parte y grupos de trabajo. Estos, como les mencionaba, estos 4 grupos de trabajo constantemente tienen reuniones y pues también hemos participado. Y pues a lo largo del 2020 al 2024, pues este es como el ciclo, ¿verdad?, que se repite de las actividades a las cuales tenemos que participar. En el caso de MESICIG, pues se hace cada año, como les mencionaba, un informe de avance nacional. En el caso del año pasado y a principios de se participó en la evaluación a Paraguay. Y aquí es importante también ver que Guatemala tendrá que responder al cuestionario de la sexta ronda de análisis 2023-2024, ¿verdad? Y continuar informando los avances a través de los informes de avance nacional. Siguiente, por favor. En esta diapositiva, que es importante que ustedes si pueden copiar esos enlaces, se les comparte cuál es el portal de la UNODC, que es el portal anticorrupción en el marco de la UNCAC. Aquí aparecen todas las actividades, los insumos que cada país comparte, las buenas prácticas, en el marco del seguimiento que se le da puntualmente a esta convención, Naciones Unidas. Y también, como pueden ver, está el enlace del portal anticorrupción de las Américas de la OEA, en donde el MESICIG comparte también todas las buenas prácticas. Ahí aparecen todos los informes de evaluación de los estados, ahí en donde contienen todas las recomendaciones que se le hacen a los estados para avanzar en la aplicación de la Convención Interamericana. Entonces esto es importante que lo conozcan, ¿verdad? Porque es la manera en que se puede acceder a toda la información de manera libre, ¿verdad? Está dispuesta para cualquier persona, para que pueda revisar que en el caso de Guatemala, ¿verdad?, cuáles han sido las recomendaciones que les han emitido en cada una de las rondas del MESICIG. Entonces ahí pueden observar y pueden enterarse bien de cómo también el Estado de Guatemala ha respondido. Otros de los compromisos que son atendidos en representación del organismo ejecutivo, pues también como ustedes saben, existen estos compromisos
no son de carácter vinculante, son más políticos. Sin embargo, también en la comisión le damos el seguimiento, ¿verdad? Tal es el caso de los compromisos de Lima y los espacios de participación que se generan en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Entonces acá, en estos espacios, la comisión participa como representante del organismo ejecutivo, ya que existen otras entidades públicas que también representan a Guatemala. Estos compromisos ahí, como les mencionaba, ¿verdad? Como secundarios, al no ser vinculantes con la legislación guatemalteca. Y es por eso que nosotros le damos prioridad a las actividades correspondientes a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y a la Convención Interamericana. Siguiente, por favor. Bueno, y para terminar me gustaría compartirles cuáles son las estrategias, ¿verdad?, nacionales que como comisión nos interesa mucho apostar para el cumplimiento de los compromisos internacionales. Y esto es en aras de hacer positiva las convenciones internacionales que el Estado de Guatemala ha ratificado. Entonces nosotros hemos proyectado elaborar con el apoyo de IML una metodología de seguimiento e implementación de las recomendaciones emitidas tanto por el mecanismo de aplicación de la UNCA como el de MESICIC. Entonces nosotros lo que estamos vislumbrando es iniciar un proceso de actualización de los avances realizados por el Estado de Guatemala en años anteriores, dado que no existe información sistematizada al respecto. Y también estamos planteando implementar un plan de acción con la participación de instituciones del organismo ejecutivo. Se va a invitar también a instituciones públicas autónomas para trazar objetivos y dar cumplimiento de estos dentro del periodo de vigencia de la comisión. En estos planes de acción también estamos contemplando abrir también la participación de sociedad civil. Puntualmente es importante comentarles que actualmente se está llevando a cabo un proyecto de plan de acción para la implementación de las recomendaciones del mecanismo de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en Guatemala, en el cual se han identificado las recomendaciones adoptadas en el marco del MESICIC, que están relacionadas con algunas de las recomendaciones formuladas por la misión especial de la OEA que visitó a Guatemala el año pasado. Este es un proyecto muy interesante en el cual, como se menciona ahí, a raíz de la visita de la misión especial de la OEA el año pasado, la OEA emitió una serie de recomendaciones a nivel general. Y dentro de estas recomendaciones brindó algunas que se enfocan en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Entonces, a raíz de emitir esas recomendaciones, la OEA se dispuso a apoyar técnicamente a Guatemala y entonces la manera de vincular su apoyo es brindando asistencia técnica a Guatemala, lo cual se está coordinando entre la Secretaría Jurídica de la OEA junto con nosotros. Entonces, es importante que se los mencione porque yo sé que algunas de las entidades que también están ahorita participando en este conversatorio, ya les habrá llegado la solicitud para poder participar y para poder trasladar información respecto a sus avances. Y también se pretende llevar a cabo a finales del próximo mes un taller en el cual también participen las organizaciones de sociedad civil y entonces se pueda en conjunto y pues de manera consensuada plantear en un solo documento, ¿verdad?, en una sola matriz, cuáles serían esas recomendaciones a las cuales les vamos a apostar para su avance y su cumplimiento.
Entonces, pues esto sería todo de lo que les podría explicar. Estoy a la orden para cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Nairobi. Muchas gracias también a Julio Flores. No sé si tenemos en este momento la participación de la licenciada Andrea Rabanales, directora de Análisis de Procedimientos Administrativos de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Muchas gracias, licenciada Rabanales. Por favor, adelante. Pues gracias. No sé si se puede habilitar la opción para que yo comparta pantalla. No sé si es posible. Si es posible, me gustaría. Si no, no hay problema. Por favor, Julio, adelante. ¿Es posible, Julio Herrera? Licenciada, le saluda Giovanni. No sé si podría probar compartir y ver si le deja, por favor. Me dice Hot Disable Participant Screen Sharing. No me deja. Ok, Julio, no sé si estás en la llamada, que nos puedas apoyar, gracias. Bueno, si quieren, inicio sin presentación y si a medio camino Julio nos contesta, ya yo les empiezo a compartir. Por favor, adelante. Ok, bueno. Entonces, lo que yo quisiera mencionarles es a grandes rasgos, concretamente, qué ha hecho específicamente la Comisión Presidencial contra la Corrupción, un poco para darle esa concreción a las disposiciones normativas que están contenidas tanto en la Convención Interamericana contra la Corrupción como en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, digamos, la lógica un poquito es resaltar el artículo de estas dos convenciones en donde se estipula esta medida para prevenir la corrupción y comentarles a grandes rasgos lo que la Comisión Presidencial contra la Corrupción está tratando de hacer para aportar al cumplimiento de estas disposiciones normativas de carácter internacional. Guatemala, como todos ustedes saben perfectamente, ha ratificado estas convenciones. Esto significa un compromiso, una obligación estatal de cumplir con lo que está demarcado en estas convenciones. Entonces, es un compromiso institucional, es un compromiso del Estado, entendido como uno solo, como todo él, y nosotros, como obviamente, como parte de la arquitectura institucional, tratamos de aportar en el cumplimiento de estas medidas para prevenir la corrupción. Son de diversa naturaleza. Recordémonos, como mi compañero mencionaba en un primer momento, la corrupción es un fenómeno multicausal y justamente para prevenir la corrupción se necesita un abordaje integral, un abordaje en donde nosotros podamos realmente ir atacando cada una de esas causas y cada uno de los efectos para combatir la corrupción de manera integral. Entonces, como les digo, las medidas para prevenir la corrupción son muchísimas. Concretamente voy a resaltar algunas de ellas que las convenciones internacionales hacen hincapié, que nosotros como Comisión Presidencial contra la Corrupción pues hemos adoptado como propias y hemos visto la importancia y la vinculación directa entre aplicar esas medidas de prevención de la corrupción y la disminución de la misma. Entonces, bueno, en primer momento, creo que el artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas nos habla en gran medida de estas políticas contra la corrupción, de esta consolidación de una organización interinstitucional coordinada que realmente pueda abordar las causas de corrupción. Y en ese sentido, también nos demarcan algunos lineamientos de qué deberían de tener estas políticas que prevengan la corrupción, elementos de participación ciudadana, el imperio de rule of law o respeto al Estado de Derecho, la debida gestión de asuntos públicos, también temas de utilidad, transparencia y rendición de cuentas. Digamos, estos son elementos necesarios e imprescindibles de incluirse dentro de una política pública que aborde el fenómeno. Y pues en ese sentido, la Comisión Presidencial contra la Corrupción, dentro de las disposiciones normativas de su creación, en el Acuerdo 28-2020, se prevé que es la entidad encargada de coordinar los esfuerzos para la consolidación de la política pública de prevención y lucha contra la corrupción. En esta política pública se tratan de identificar justamente
esa multicausalidad de la corrupción y se tratan de organizar y plasmar algunas intervenciones concretas y lineamientos para prevenir la misma, tomando en consideración en gran medida, es más, en su totalidad, aquellos lineamientos que nos establece la Convención de Naciones Unidas en cuanto a los elementos mínimos que debería tener una política pública que trate esta materia. También, por ejemplo, otro aspecto contenido en el artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas y en el 3.9, si no me equivoco, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, tiene que ver con la creación y consolidación de órganos de prevención y control de la corrupción. Estos órganos estarían a cargo de la aplicación de las políticas públicas, de la difusión de conocimientos en general en materia de prevención de la corrupción. Y bueno, creo que en ese específico punto, la Comisión contra la Corrupción es un paso favorable en el cumplimiento que tiene el Estado de Guatemala para luchar contra la corrupción. Obviamente, siempre, como toda institución, como toda figura y creación humana es perfectible. Por ejemplo, en el tema de también poder auditar a mayor cantidad de entidades, porque ahorita nuestro ámbito de actuación está limitado al organismo ejecutivo y no a todo el sector público en general, pero digamos ya es un primer paso contundente que nos va y nos encamina al cumplimiento de estos compromisos internacionales. Y nosotros como Comisión contra la Corrupción, pues nos tomamos muy en serio esa orientación que nos dan las convenciones internacionales de difundir los conocimientos en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Nos acercamos a las distintas entidades en las que tenemos competencias, a dar cursos, a dar capacitaciones, a trabajar en conjunto en hacer esa parte tan importante y muy pocas veces valorado, que es ese proceso de formación y sensibilización del servidor público y de la ciudadanía en general respecto a de la ética, a la construcción de valores, a un sistema de integridad, a los elementos y vulnerabilidades de la lucha contra la corrupción. Entonces creemos que también desde ahí ya se está aportando. Siguiente tema o medida de prevención la vemos en el artículo 7 de la Convención de Naciones Unidas y en el 3.12 de la Convención Interamericana, y nos habla de los sistemas de administración de personal y cómo realmente un sistema de administración de personal fortalecido es una barrera, una limitación a los actos de corrupción. Este sistema de administración de personal tiene que contemplar desde la contratación hasta la promoción, la jubilación. Tiene que ser un sistema basado en la meritocracia, realmente un sistema en donde haya mucha formación del personal justamente para promover esta carrera administrativa, que haya una transparencia también en la forma en la que se seleccionan las personas que van a integrar el sector público, que van a integrar las distintas entidades, y que haya una relación equitativa entre remuneración, probidad, aptitudes, etcétera. Digamos que todo esto armonice de una forma adecuada. En este sentido, y también para atender el tema del fortalecimiento de los sistemas de administración de personal, desde la Comisión contra la Corrupción hemos impulsado distintos procesos de formación. Les quiero destacar especialmente dos. Un proceso de formación con los auditores internos de las distintas entidades del organismo ejecutivo, en un proceso de diálogo continuo en donde se está creando una red, una comunidad de los auditores internos de las entidades del organismo ejecutivo. Estamos exponiendo las vulnerabilidades, exponiendo las necesidades, pero también destacando las fortalezas, acompañándonos de la mano. Y esto es un proceso que se va a dar también, y es muy importante ahora, ya que hay nuevas disposiciones que entrarán en vigencia del sistema SINACID, que entrará en vigencia el 1 de enero del siguiente año. Entonces, dándole todos esos insumos y ese fortalecimiento a las unidades de control interno, que es vital porque las unidades de control interno, las UDAI, como se les conoce también, son el aliado perfecto para luchar contra la corrupción desde el sector público. Y bueno, también tenemos procesos de capacitación y fortalecimiento de las unidades de información pública para establecer parámetros, para establecer estándares, para crear redes, para consolidar y mejorar la puntuación que tienen las entidades del organismo ejecutivo en materia de información pública, para asegurarnos que las solicitudes de información pública se respondan en el plazo correcto, para asegurarnos que la información pública de oficio que está prevista en el artículo 10 de la ley pues esté consolidada, y así garantizar y promover y asegurarnos
que las entidades del organismo ejecutivo tengan el máximo de apertura posible, justamente por entender cómo el acceso a la información pública es vital para luchar contra la corrupción. No se puede luchar contra la corrupción con instituciones que ocultan información, con instituciones opacas, con instituciones que no tienen una política de puertas abiertas en su información. Entonces, uno de los aspectos principales para luchar contra la corrupción es fortalecer la información pública, y tenemos en la Comisión contra la Corrupción una dirección específicamente dirigida a fortalecer este tema de información pública y rendición de cuentas. Otra medida también muy interesante y que la Convención de Naciones Unidas y la Interamericana nos prevén son temas relacionados con el código de conducta, código de ética o código de probidad. Digamos, pueden recibir distintos nombres, pero realmente en el fondo son lo mismo. Es esas disposiciones normativas que den los parámetros de integridad, de honestidad, de responsabilidad, que prevean medidas para su cumplimiento, que incluya disposiciones para prevenir, por ejemplo, el conflicto de interés, y que considere, y es algo muy interesante que nos prevén las convenciones internacionales, el Código Internacional de Conducta para titulares de cargos públicos. Tomando en cuenta todo esto que las dos convenciones en la materia nos demarcan, desde la Comisión Presidencial contra la Corrupción se elaboró una propuesta técnica muy linda, muy interesante, actualizada y que acoge los requerimientos internacionales en la materia de un nuevo código de ética y probidad aplicable para todas las entidades del organismo ejecutivo. Ya la redacción ya está terminada, se trabajó en conjunto y con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Secretaría General y Secretaría Privada en hacer una propuesta de nuevo código de ética. Esperamos que dentro de algún tiempo prudencial, ojalá este año, pueda salir este nuevo código de ética aplicable para todo el organismo ejecutivo. Es una propuesta normativa muy linda que toma en cuenta estos parámetros internacionales, tiene temas de no a la discriminación, de aceptación de la diversidad, temas de gestión verde, temas también de objeción de conciencia, la creación de comités de ética y transparencia en las entidades públicas para que haya, digamos, una unidad, departamento o dependencia que vigile y que controle el cumplimiento de parámetros éticos. Creemos que va a ser un salto cuantitativo y también cualitativo importantísimo en cuanto a los parámetros éticos que tiene el organismo ejecutivo. Y es una iniciativa que la verdad es que la hemos elaborado con mucho empeño, con mucho esfuerzo y tomando como parámetro justamente los estándares, los últimos estándares internacionales que se han remarcado en la materia y obviamente tomando en consideración el Código Internacional de Conducta para titulares de cargos públicos. Protección de denunciantes es otro elemento muy importante, artículo 8 de la Convención de Naciones Unidas, 3.8 de la Convención Interamericana, que nos dice faciliten mecanismos de denuncia contra actos de corrupción. Creo que esto es clave y todos podemos ver, todas y todos podemos ver claramente la vinculación entre una persecución eficiente, tanto a nivel administrativo como a nivel penal de la corrupción, y realmente garantizar y proteger al denunciante o al alertante. En ese sentido, y la Comisión contra la Corrupción ha implementado en todos los formularios que desarrolla la posibilidad de que estos sean anónimos. Entonces, tanto el formulario de alertas de corrupción genérico como el funcionario específico que se está desarrollando para el cobro de comisiones ilegales, hemos tenido mucho cuidado de habilitar esta opción para que el ciudadano marque anónimo, anónimo, anónimo. Y hacer mucho trabajo de sensibilización cuando nosotros llegamos a las instituciones públicas. No tiene que dar sus datos, llénelo de forma anónima, no vamos a saber quién es. Si usted quiere dar sus datos, su información, será confidencial de cualquier manera. Pero si no quiere darlos, no pasa nada. Su alerta por un acto de corrupción es perfectamente válida, funcionará aunque usted no se identifique. Esto es algo que somos muy cuidadosos y muy recelosos en cuidar este anonimato para generar confianza y fomentar también esta cultura de denuncia y de alerta en casos de corrupción, que es el pilar, es el punto de partida de la persecución de los actos de corrupción. Tenemos también otro tema, artículo 8 de la Convención de Naciones Unidas, 3.4 de la Interamericana, que son las declaraciones de actividades. Aquí nos dice, bueno, tiene que haber una declaración de las actividades externas, una declaración de bienes, regalos, también un sistema de declaración de ingresos, activos, pasivos, y también nos hablan las dos convenciones del tema de conflicto de interés muy fuerte.
Entonces, justo en este sentido, ya dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco tenemos la declaración patrimonial, pero desde la Comisión contra la Corrupción estamos elaborando, ya la terminamos de elaborar y ya está ahí socializándose con las entidades pertinentes, una propuesta para hacer una declaración de conflicto de interés, en donde además de dar ese relato de los bienes, de los carros que pude haber comprado, de los terrenos que pude haber adquirido, de la relación entre los bienes que tengo y el salario que manejo, pues también una declaración de conflicto de interés, en donde yo plasme mis relaciones familiares, mis relaciones comerciales, etcétera, para que se pueda constatar si estas relaciones que son normales, que cualquier persona tenga, pueden afectar el correcto funcionamiento o mi correcto desarrollo como funcionario público. Entonces, este es un elemento novedoso, interesante. Estamos haciendo la propuesta, obviamente, en nuestro ámbito de competencia, que son las entidades del organismo ejecutivo, para empezar a hacer el cabildeo con cada una de las entidades del organismo ejecutivo para que a través de su Departamento de Recursos Humanos se ha instaurado esta declaración de conflicto de interés, que sería un hito realmente dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, porque hasta el momento no se da una declaración de conflicto de interés per se en todo el organismo ejecutivo. Bueno, otro gran tema es el sistema de adquisiciones y rendición de cuentas, que las convenciones, artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas, 3.5 de la Interamericana, nos habla de sistemas de adquisición y rendición de cuentas. Difunda la información de los contratos de adquisiciones, implemente mecanismos de examen interno, de los informes de gastos-ingresos, resguardo de libros contables, etc. Y en este sentido, en este fortalecimiento de los sistemas de adquisiciones y rendición de cuentas, en la Comisión contra la Corrupción trabajamos en una propuesta para depurar el catálogo de insumos. El catálogo de insumos es el que utilizan las unidades ejecutoras de referencia para hacer las adquisiciones de bienes, suministros y servicios. Pero es un catálogo que se han ido creando, digamos, nuevos números de registro para cada bien, suministro, servicio que se desea adquirir, y es un catálogo grandísimo que en alguna medida no está actualizado, en algunos otros puntos también se pueden duplicar los bienes, y entonces resulta también de difícil manejo, y muchas veces, lamentablemente, el catálogo de insumos se ha utilizado equivocadamente y tergiversando su verdadero valor, porque es muy importantísimo para el fraccionamiento. Entonces, a lo que le apuntamos es hacer una depuración del catálogo de insumos que nos permita cerrar esa puerta, evitar la posibilidad de que se cometan fraccionamientos en las adquisiciones públicas. Entonces, este proceso de depuración del catálogo de insumos va a estar súper interesante una vez se implemente y una vez esté activo esta nueva forma de manejar. Información pública, ya habíamos hablado, la transparencia en la información pública. La Convención de Naciones Unidas en el artículo 10 nos dice en concreto pues, que la información pública es un tema importante, la simplificación administrativa de procedimientos, la publicación de información. En ese sentido, la Comisión ya emitió y todas las entidades del organismo ejecutivo ya tienen esta información en un oficio circular 09/2021, disposiciones en materia de información pública, datos abiertos y transparencia. Esto además del genial trabajo que hacen desde CAE también en el tema de la promoción de estos temas. Pero nosotros desde la Comisión también hemos hecho, digamos, estos lineamientos de la información pública y además, como les había comentado hace unos minutos, también ese trabajo muy cercano con los y las encargadas de las unidades de información pública para hacer este proceso muy cercano. También quiero destacar el apoyo que se da en muchas de las gobernaciones departamentales, que eran las que en el ranking, por ejemplo, punteaban mucho más bajo. Muchas no publicaban la información, algunas tantas ni siquiera tenían un portal. Entonces se ha hecho un acercamiento gobernación departamental por gobernación departamental para que tengan la página web, para que suban la información correcta. GIZ, que es la cooperación alemana, ha estado trabajando muy de cerca con nosotros y muy orgullosamente les comentamos que la puntuación de las gobernaciones departamentales, según nos informó la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es la entidad rectora en esta materia, ha mejorado y pues estamos muy orgullosos de decir que en gran medida es gracias a este seguimiento muy cercano que le ha dado la dirección correspondiente de estar verificando, dándoles el vínculo con GIZ, que los ayuda a fortalecer sus páginas, a que su información sea más transparente, y eso ha sido un cambio en muchas gobernaciones departamentales. Esta es la primera vez, y gracias al apoyo, en que tienen una página web
en donde cumplen con lo que la ley hace un tiempo que ya les requiere. En la Licenciada, comisión... ya puede activar su micro, ya puede presentar. Ok, pero ya ahorita creo que ya llevo más de la mitad, así que ya estoy por terminar, no hay problema. Muchas gracias. Luego tenemos la Convención de Naciones Unidas, tiene en el artículo 11 el fortalecimiento a la independencia, tanto del organismo judicial como del Ministerio Público. Y bueno, si bien la Comisión contra la Corrupción tiene una competencia específica para las entidades del organismo ejecutivo, igual hacemos alguna especie de trabajo de colaboración con otras entidades. Esto específicamente en el marco de convenios de cooperación en donde participamos específicamente dos, el convenio interinstitucional anticorrupción, el convenio para la buena gobernanza. El convenio para la buena gobernanza con un enfoque eminentemente formativo para todo el sector público, el convenio de cooperación interinstitucional anticorrupción, que se conforman mesas de trabajo para abordar distintos temas. En el marco de estas dos convenciones tenemos trabajo cercano con PGN, SAT, Contraloría, ANAM, organismo judicial, CIV, y creo que ahí estamos. Seguramente se me olvida alguna que otra entidad, pero bueno, es un trabajo conjunto en donde varias entidades del sector público estamos trabajando constantemente en mesas para hacer propuestas consolidadas de todo el sector público en este sentido. Finalmente, creo que uno de los elementos principales que nos demarcan las convenciones, la de Naciones Unidas, artículo 13, y la Convención Interamericana en el 3.11, es el tema del fomento de la participación ciudadana. Una participación que no se limite a comentar la decisión asumida de forma vertical por el sector público, sino una participación horizontal en donde las soluciones se generen desde la propia población, que mejor que nadie sabe qué es lo que necesita y cómo construir también sus soluciones y la forma en la que ellos desean realizar sus derechos. Entonces es una participación en la adopción de decisiones, participación en el proceso de construcción de las ideas, que es lo que se está haciendo. Esto es un reflejo, esta actividad, justo esta creación horizontal de soluciones y propuestas públicas. Facilitar el acceso ciudadano también a los órganos que luchan contra la corrupción. Y bueno, nosotros desde la comisión hacemos todo lo posible para en nuestros procesos de construcción y creación, por ejemplo, de la política pública, trabajar en la socialización con la población, en participar constantemente en procesos de discusión, acercamiento también con universidades en donde estamos dando temas de formación para la capacitación, tener cerca aliados y tanques de pensamiento, en donde hemos analizado propuestas, les hemos enviado documentos para recibir retroalimentación, porque creemos también que la participación ciudadana es clave y realmente hay que abrir los canales de comunicación. No están del todo abiertos, lamentablemente ahora, sigue siendo un reto el tema de la participación ciudadana, pero si no se comprende la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, perdemos el aliado estratégico, porque ese es el control externo, ese es el auditor, esa es la presión que resulta tan importante y tan clave para los funcionarios públicos que deseamos hacer las cosas correctamente y que hacemos las cosas correctamente y que queremos que se mire. No hay mejor aliado que sociedad civil, una sociedad, una población activa, interesante, que esté revisando, que esté verificando, que esté involucrada y que esté informada. Yo considero en lo personal que la información pública y la participación ciudadana son elementos claves en la lucha contra la corrupción, que han sido subestimados, pero que realmente estamos tratando desde la Comisión de darle el realce que merecen y que necesitan, esto en congruencia con lo que las convenciones interamericanas nos demarcan. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Andrea Rabanales por su disertación. En este momento vamos a darle la más cordial bienvenida a la licenciada Hazel Padilla de la iniciativa COST. Por favor, adelante, licenciada Hazel. Muy buenas tardes, para mí es un gusto. Yo soy abogada internacionalista y soy la gerente de la iniciativa de transparencia en infraestructura. Y en esta oportunidad para mí es un gusto tener la oportunidad de presentar que hemos trabajado precisamente porque tanto la Comisión contra la Corrupción
y sus representantes se encuentran hoy presentes, así como la GAE, la GEPAC, con quien ya hemos iniciado a trabajar, entre otros representantes que hoy nos acompañan. Haciendo hincapié un poco a los lineamientos de las convenciones a las que el Estado de Guatemala se ha adscrito, como las mencionadas por la Comisión contra la Corrupción, específicamente en el tema de fortalecer y promover mecanismos anticorrupción. En este sentido, nos vamos a permitir presentarles esta iniciativa porque implica que Guatemala, desde hace una década, está impulsando mecanismos anticorrupción en un sector en específico. ¿Cuál? La infraestructura pública. Y es por ello que nos encontramos participando en la Alianza de Gobierno Abierto, no únicamente por la enorme oportunidad que identificamos de trabajar de forma conjunta y de poder presentar a ustedes las herramientas que utilizamos para detectar los procesos en los que hemos encontrado debilidad y que, de ser subsanados, vinieran a fortalecer grandemente la infraestructura del país. Este no es un tema menor, por lo que en Guatemala, así como en el resto del mundo, se trabaja de forma multisectorial. Vamos a ver en pantalla un poco de lo que les estoy mencionando. Si quieren pasar a la próxima diapositiva. Esta iniciativa tiene presencia no únicamente en América Latina. Nosotros fuimos el primer país, imagínense ustedes, en asumir esta responsabilidad y hemos coadyuvado estos esfuerzos para poderlo llevar a El Salvador, a Honduras, a Costa Rica, a Panamá, al estado de Jalisco, y luego en México, y luego nos fuimos a Sudamérica a hacer una convención en el año 2014, y con ello logramos que se sumara Bogotá, Colombia, Quito en Ecuador, Buenos Aires, Argentina. Ahora recientemente está ya adhiriéndose otros países. Es una iniciativa en expansión y nosotros hemos, sin recelo alguno, compartido nuestra experiencia, todas las lecciones aprendidas de la implementación de estos mecanismos en Guatemala para que puedan ser replicados en América Latina, pero también tiene presencia en el sudeste asiático, en África y en Europa Oriental. Su casa matriz está ubicada en Londres, en Inglaterra. Está conformada en la gobernanza de esta iniciativa por personeros, fundadores de Transparencia Internacional, personeros representantes o ex representantes de gobiernos en el seno de Naciones Unidas, así como, como es una dinámica multisectorial, se ha invitado a empresas multinacionales de la construcción, así como otros personajes importantes de la sociedad civil global que han impulsado por décadas mecanismos anticorrupción. Y siendo este un tema que no había sido puesto, digamos, en práctica, en el seno de las Naciones Unidas, en el sistema de Naciones Unidas, pues esta es una iniciativa que viene a subsanar ese vacío que se encontraba al ser uno de los sectores, pues con una de las mayores susceptibilidades para cometer actos de corrupción. Entonces, vamos para la otra diapositiva. Ya les mencioné los países en que estábamos: Colombia, Perú, Paraguay, Puerto Rico. Ahorita son los proyectos de más reciente incorporación. Adelante. Bueno, me dio mucho gusto pues, ver todo el contexto en que se trabaja en la Comisión contra la Corrupción, porque pues ellos reconocen obviamente el derecho humano del acceso a la información pública y como por supuesto, es un mecanismo para transparentar el sector que estamos analizando. Es por ello que las iniciativas se manejan a través de un estándar internacional de datos que ha sido trabajado por más de una década en alianza con la organización de Open Contracting Partners. En el año 2008 se hace una sinergia y se crea un híbrido de un estándar internacional que no únicamente va a destacar los datos del contrato,
sino que se unen con la iniciativa Costa Internacional para destacar datos relevantes de todo el proceso del ciclo de vida de un proyecto. Y no solo eso, sino que ya se encargan de ver el formato en que se va a poner a disposición de la ciudadanía el dato abierto, según una política que ya hoy es nacional, para que nosotros podamos trabajar en eso. Nosotros tuvimos la dicha de trabajarlo de la mano de IVOS y de Open Contracting Partnership y Costa, aquí en Guatemala. Aquí ustedes ven reflejados plataformas que detrás de ellas los equipos multidisciplinarios y multisectoriales de Costa en cada uno de los países han venido trabajando de la mano con funcionarios de las direcciones de contratación y adquisición pública o de planificación para que se monitoreen y se apliquen en los proyectos específicamente este estándar internacional. Entonces lo ha hecho Panamá, Panamá Compras, lo ha hecho MAP Inversiones en Costa Rica, se ha creado CISOX de la mano de COST Honduras para monitorear y aplicar este estándar, como les digo. Buenos Aires también, y nosotros en Guatecompras. Nosotros es muy interesante darle seguimiento a la forma en que de forma continua, digamos, y sostenible hemos estado trabajando con la DENCAE para que se creen, bueno, primero que todo se identifique de dónde proviene el dato del que forma parte, digamos, toda la extracción de datos que contempla un estándar internacional, de dónde vienen, de qué documentos se extraen, y nosotros hemos coadyuvado ese esfuerzo para que tengan formularios que se traduzcan en esta labor que ya por mandato de ley de contrataciones del Estado tienen que hacerse. Ahora por pandemia se han trazado los plazos, pero la línea de trabajo es ese, entre muchas otras mejoras que quienes hemos trabajado el tema de Guatecompras sabemos que se deben de hacer. Pero bueno, ha llevado un proceso muy largo y estamos aquí precisamente para hacer sinergia y poder colaborar para darles todos los insumos y concretar esos avances que como Estado de Guatemala queremos presentar ante el mundo. Y lo digo así porque Honduras fue premiado a nivel internacional en el marco de una convención internacional de gobierno abierto en París por haber creado un CISOX que sí atendiera y sí demostrara responder a la transparencia de los proyectos de infraestructura de acuerdo al estándar internacional de datos de costo. Y creo que nosotros, con el andamiaje jurídico que tenemos, debemos hacerlo visible ante el mundo, por supuesto que esto no aplica únicamente a ciertas entidades, como hacen algunos de los sistemas, sino esto, según nuestra ley, es de aplicabilidad general, no importa qué fuente de financiamiento tenga un proyecto, ni qué figura administrativa utilice, obviamente si es de gobierno local, central, etcétera, tiene que cumplir en aras de la transparencia con estandarizar la data de acuerdo a los datos abiertos en infraestructura pública. Pasemos a la otra diapositiva. Logros, retos y la respuesta de costo internacional. No podemos obviamente transparentar un sector si no tenemos la data, entonces la divulgación es el primer peldaño. Guatemala a partir del año 2013 logra impulsar con apoyo de la asesoría técnica internacional el primer artículo que se incluyó en la ley orgánica, en el reglamento de la ley orgánica del presupuesto. Precisamente para dar lineamientos a las unidades ejecutoras que dieran a conocer en sus informes de rendición de cuentas en qué nivel estaban cumpliendo con este estándar internacional. Entonces, si se dan cuenta o si advertimos todos, pues esto no es nuevo, es un esfuerzo que se empezó a hacer desde el año 2013, cobra vigencia en el 2014, específicamente porque se logra trabajar con el Ministerio de Finanzas Públicas para que dentro de la resolución que regula Guatecompras afectara directamente a la categoría de construcción positivamente en cuanto a solicitar información que antes no se solicitaba, por lo que pasamos de un más o menos 20% de información en ese año 2014 a la fecha más o menos un 63% de información. Hay mucho trabajo por hacer,
pero gracias a estos avances, a estas normas que se impulsaron, a estas iniciativas de ley, pues se ha podido ir mejorando tanto las interfaces de esta categoría de construcción, como les digo, nos falta mucho, y por eso la razón de impulsar más sinergias. Pero ahí vamos. Vamos a ver, Guatemala, hay que destacar que es el país que más proyectos se han divulgado de acuerdo a esta normativa. ¿Por qué? Porque nuestras normativas son de carácter ordinario y entonces afectan al universo de unidades ejecutoras y no solo algunas. Entonces, hay mucho más de 13.000 proyectos, a la fecha son muchos más que tienen que responder a esta normativa. Sigamos adelante. Participación, claro. Tal como nosotros somos iniciativas hermanas o aliadas de Open Contracting Government y de Open Contracting Partnership y de los mecanismos internacionales. Por tanto, año con año se celebran convenciones regionales e internacionales para compartir las buenas prácticas que hemos identificado, los avances que hemos tenido, por supuesto el análisis ya detallado de los proyectos y cómo hemos podido ir detectando qué recomendaciones se tienen que hacer y quién las debería implementar. Vamos adelante. Por supuesto, hay una investigación que está detrás de todo esto. Cada una de las intervenciones que hacemos, de las capacitaciones, del fortalecimiento del trabajo conjunto para generar una plataforma de datos abiertos en infraestructura pública, no deviene sino de un trabajo de investigación. Hemos publicado 9 informes a la fecha, con más de 150 proyectos evaluados, de todas las categorías o clases de infraestructura. Dígase infraestructura hídrica, infraestructura vial, infraestructura hospitalaria, incluso en el tema de desde que inició la pandemia, pues uno de los capítulos dentro del último informe nos deja ver los niveles de transparencia que alcanzaron o no estas infraestructuras, entre otros, ¿verdad?, aspectos que se tocan en estos informes. Se analiza tanto los niveles de transparencia que tienen que responder a las normas que tenemos vigentes y al estándar internacional de datos abiertos en infraestructura, pero también se hacen recomendaciones, observaciones y recomendaciones técnicas, financieras, legales, porque se van identificando debilidades y, bueno, en algunos casos, algunas fortalezas y buenas prácticas dentro de algunas instituciones en cuanto a acceso a la información pública, por ejemplo, o en cuanto a regirse por los términos contractuales pactados, ¿verdad? Y que no han habido una serie de modificaciones como es el común denominador en los proyectos de infraestructura pública en Guatemala. Así que invitados, ¿verdad?, a ir a nuestra página www.posguatemala.org para analizar este contenido y también identificar estas mesas técnicas que podemos organizar en dado caso se concretara un compromiso para analizar estas recomendaciones que ya son muchas y que están aún pendientes de implementarse en Guatemala. Adelante. Esto ya lo había mencionado, fuimos el primer país en América Latina no solo de asumir la responsabilidad de introducir en nuestra normativa un requisito de divulgación obligatorio, como es este estándar internacional de datos, y llevarlo a categoría de una ley ordinaria, como es la ley de contratación, las reformas de la ley de contrataciones del Estado y leyes presupuestarias que rigen desde el año 2015 en cada periodo fiscal y leyes de inversión pública. Las normas generales de inversión pública, entre otras, como les he mencionado, aparte de ser como les digo, el pionero en la región, ¿verdad? Importante es, como lo decía la licenciada que me antecedió, ver que estas iniciativas invitan a la participación ciudadana,
que reconocen que esto es un tema integral, complejo, y de no participar tanto la iniciativa privada como la sociedad civil, pues no podemos hacer un proceso de co-creación, de mejoras y de implementación de buenas prácticas en las unidades ejecutoras. Existe esa gran y enorme posibilidad de mejorar la comunicación y hacer compatibilidad de lo que se ejecuta, hacerlo compatible con las necesidades de los beneficiarios directos de las obras. Así que una de las grandes virtudes es la dinámica multisectorial que permanece todo el año pues abierta a que las distintas entidades, no importa de qué sector, se puedan adherir a estos esfuerzos. Pasemos a la próxima diapositiva. Al momento, desde el año 2010, se suscribió un convenio con el Ministerio de Finanzas Públicas, con el Ministerio de Comunicaciones. Más adelante se adhiere la ANAM, la Contraloría General de Cuentas, y bueno, de forma muy reciente está la Comisión de Gobierno Abierto también ya participando en estas dinámicas multisectoriales de la iniciativa COST. Como iniciativa privada, tenemos a las dos cámaras, Cámara de Construcción y Cámara de Industria de Guatemala. Por parte de la sociedad civil, al capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, que es Acción Ciudadana, tenemos a Prosperity Guate Cívica, tenemos a la Asociación Nacional de Ingenieros Jubilados de Guatemala, que es parte del Colegio de Ingenieros de Guatemala, y la Asistencia Técnica Internacional Constante, no solo estos cooperantes como Banco Mundial y el BID, sino también de la Embajada Británica, de AID, de GIZ, y entre otros. Así es que esperamos, ¿verdad?, que en los próximos, bueno, y en este ejercicio, en este marco de gobierno abierto, podamos incluir a más organizaciones del sector público, porque creemos que puede ser de sumo provecho el aprovechar, valga la redundancia, el trabajo ya realizado. Sigamos adelante. ¿Por qué es importante COST en Guatemala? Nosotros, primero que todo, el gobierno es interesado porque esto impulsa principios de gobierno abierto. Trabajamos bajo los mismos principios, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación de mecanismos para que estos principios puedan completarse, llevarse a algo tangible y algo perceptible para la población. El sector privado le interesa, puesto que existe un espacio de mejora gigantesco en cuanto al clima, mejorar, digamos, el clima de negocios y el nivel de competitividad del sector de la construcción en Guatemala. Y la sociedad civil, pues, es quien recibe de primera mano el beneficiario directo de las obras o el que se perjudica directamente de no tenerlas. Por lo tanto, pues está interesado en participar. Y esto lo decimos porque ya llevamos varios años trabajando directamente con líderes universitarios, líderes comunitarios, que han aportado a sus autoridades para hacerles saber las deficiencias o de algunos proyectos, información muy valiosa que les ha ayudado en muchas oportunidades a inventar y a poder pues encauzar un proyecto que en determinado momento pues tiene un giro no previsto, ¿verdad? Entonces, gracias a estas sinergias, este intercambio, pues han podido muchas veces mejorarse. Sigamos adelante. Esto es un poquito, ¿verdad?, de las fotografías de todos los encuentros que hemos tenido en las distintas regiones del país, con muchísima gente joven interesada en participar en este proceso. Y para nosotros ha sido grato pues abrir estos espacios de participación para la veeduría social como un derecho humano, ¿verdad?, el acceso a la información pública, como un espacio sostenible para el diálogo multidisciplinario y multisectorial, para fomentar esta participación ciudadana. Bueno, es dentro de estas dinámicas innovadoras, pues es algo que precisamente viene a sumarle al proceso de gobernanza de una nación
Y bueno, el proceso de formación a las unidades ejecutoras de obra pública para garantizar una mejora en su rendición de cuentas, ¿verdad? Así es que eso es un poco de lo que nuestro trabajo permite. Vamos adelante. Ya he mencionado un poco de las normas, ¿verdad? La institucionalización de COS en la legislación guatemalteca viene de las normas que ya les he estado mencionando. Así que aquí las pueden ver. Específicamente, por favor, visiten el portal de Guatecompras, la categoría de construcción, en la resolución 18/2019, en donde específicamente se va a regular toda la divulgación de una obra o un proyecto de infraestructura pública hoy por hoy en Guatemala. Vamos adelante. Los 3 mecanismos que se aplican de forma universal a nivel pues, o global es la divulgación. Todo país que toma la responsabilidad de implementar estos mecanismos empieza por impulsar iniciativas de ley que hagan obligatorio el cumplimiento del estándar internacional de datos abiertos en infraestructura. De no tener eso, pues es muy difícil decir que con seriedad se está promoviendo la divulgación y la transparencia de este sector. Que hay mucho trabajo por hacer todavía y análisis de normas que hacer, sí, es cierto. Pero más que generar nuevas normativas, como luego podemos discutir, ¿verdad? En otros espacios, recomendaciones muy puntuales es cumplir con las normas que ya tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Pues haciendo estas alianzas que aún están pendientes y creo que es una gran oportunidad para iniciarlas. Vamos a ver, el aseguramiento es la palabra técnica que utilizamos para analizar de forma técnica e independiente los proyectos de infraestructura, porque la iniciativa delega en ingenieros civiles independientes el análisis de determinado proyecto. Entonces, evitando así pues, la mayor cantidad de sesgos en el análisis y también ser lo más imparciales que se pueda. Por eso es muy valioso trabajar con la academia para que todos los insumos técnicos pues, puedan ser valorados y puedan aprovecharse en este espacio. Por supuesto, la selección de las obras se hace aleatoria. Consumimos el mismo producto que promovemos, quiere decir, si hemos estado fortaleciendo la categoría de construcción del portal de Guatecompras, es ahí que nos basamos para seleccionar proyectos y pueden ser proyectos que de acuerdo a criterios de impacto socioeconómico se analizan o se selecciona una muestra anual, ¿verdad? Para poderlos luego dar a conocer públicamente, ¿verdad? Y se invita a todos los sectores a que conozcan los resultados de la evaluación y dentro del proceso existen visitas de campo a los proyectos y reuniones con los beneficiarios de las obras y un ciclo de capacitación para las unidades ejecutoras. Es decir, diagnosticamos cómo se encuentra el proyecto y empezamos a trabajar tanto niveles de transparencia como aspectos técnicos con las unidades que así lo permitan. Y la auditoría social o la veeduría social, pues son espacios también regulados dentro de muchas normas en el país. Así que dentro de ese marco jurídico también se protege el derecho de participar en todo el ciclo de selección y priorización de los proyectos y evaluación de los mismos. Adelante. Sin duda, no es un tema menor, es complejo, por tanto, hemos tenido apoyo internacional financieramente, específicamente el Departamento de Desarrollo del Reino Unido y los Países Bajos, ¿verdad? Que han sido los mayores donantes para poder dar ese capital semilla, digamos, en cada país. Hoy por hoy Guatemala tiene que ser autosostenible, encontrar estos convenios y estas alianzas institucionales que permitan nuestra sostenibilidad. Ya hemos recibido apoyo por más de una década y apoyos estratégicos y apoyos muy puntuales de parte de
Open Contracting Partnership, como ya lo he mencionado, IVOS, Banco Mundial, y bueno, también aquí tenemos mencionado the European International Contractors, the Global Infrastructure Basel, the European Investment Bank, y por supuesto a nivel internacional tenemos a Open Government Partnership. Dentro de los capítulos de COST, no solo Honduras fue muy exitoso siendo reconocido en este marco, sino también el capítulo panameño, quien es financiado hoy por hoy por Open Government Partnership para poder lanzar mecanismos específicos anticorrupción e infraestructura. Esto se logró porque tienen un compromiso estelar dentro del plan de acción de gobierno abierto en Panamá. Así que esperamos poder tener esa grata sorpresa de poder conjuntamente lograrlo en Guatemala, así como lo hizo Panamá, de la mano de todos ustedes, por supuesto. ¿Tenemos alguna otra diapositiva? Vamos adelante. Aquí solo pueden ver, ¿verdad? Antes de ir cerrando la presentación, nuestra plataforma de datos abiertos en infraestructura, que por sus siglas en inglés, Open Contracting for Infrastructure Data Standard. Este es un esfuerzo bastante grande, se ha venido haciendo desde el 2017 y ustedes pueden encontrar en esta página una programación que hay detrás. Ustedes pueden tener la data de todo el ciclo de vida del proyecto, que con mucha dificultad se consigue en Guatemala, porque no hemos llegado a tener vinculación o hipervínculos entre los diversos sistemas que alojan información de la obra, pero en esta plataforma sí lo tienen. Hay más de 50 proyectos que ya están en este formato. Eso se ha trabajado en formato JSON, en otros formatos, en Excel, etcétera, para que la data obviamente no estuviera solo en PDF. También se encuentra en PDF, pero esto nos facilita mucho el análisis de las obras, cómo digerir la información, poder procesarla, analizarla por cada entidad como mejor le parezca para su toma de decisiones internas. Así que la tenemos a disposición de todos en nuestra plataforma, en nuestro portal cosguatemala.org, específicamente en la pestaña de datos abiertos e infraestructura pública. Este portal es analizado año con año por el helpdesk de Open Contracting Partnership. Año con año, bueno, cada más o menos 2 meses ellos se comunican con nosotros para ver cómo vamos, porque obviamente hay varias etapas para ir cumpliendo y para ser validado una página como una plataforma que cumpla al 100% con el estándar internacional de datos abiertos. Entonces nos estamos acercando mucho a ser reconocidos como un país más que cumple con ese estándar. Así que aún nos falta mucho por hacer y por eso también estas sinergias que necesitamos hacer con ustedes, ¿verdad? Para el uso de tecnología en favor de la transparencia del sector que estamos analizando. Siguiente, por favor. Lo que tenemos, bueno, aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? El OC4IDS, tenemos un manual a nivel internacional en infrastructuretransparency.org, en Open Contracting Partnership también ustedes pueden ver. No es algo que tengamos solo a nivel nacional, lo pueden comprobar que deviene de esfuerzos internacionales. Y también estamos promoviendo alianzas con organizaciones académicas y gubernamentales en Guatemala, porque tenemos una herramienta más, que sería el lanzamiento del primer índice de transparencia en infraestructura que pudiera ser lanzado en nuestro país si logramos concretar estos compromisos y estas alianzas. En este índice ya podemos medir dimensiones como ambientes facilitadores de la transparencia, como participación ciudadana, como la divulgación de información o el acceso a la información pública en aspectos de infraestructura. Existen variables, subvariables y 81 indicadores que hacen esta medición y que buscan encontrar
esos espacios de mejora dentro de las unidades ejecutoras para que identifiquen sus áreas de mejora año con año. Y el objetivo es ir analizando año con año una mayor cantidad de entidades. Así que esta es otra herramienta que Cost Internacional pone a disposición y que Guatemala, conjuntamente con Honduras, pues se hizo un esfuerzo para ser los países piloto en que se lanzaron, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que tenga un impacto a nivel nacional y que venga realmente a ayudar a podernos hacer ese diagnóstico de las entidades con mayor profundidad específicamente en estos aspectos. Así que esta es otra herramienta que tenemos a disposición. Voy a permitirme mencionar que detrás de los mecanismos de aseguramiento y divulgación también se cuenta y se pone a disposición de las unidades ejecutoras manuales de divulgación para que tengan toda la parte teórica y práctica, es decir, llevarlos de la mano a través de un manual que tenemos en nuestro portal también y que ha sido parte de los materiales, digamos, que ponemos a disposición de las unidades ejecutoras. Y el proceso de aseguramiento también está regulado a nivel internacional con buenas prácticas que se han documentado y por supuesto una parte de lo que en campo y a nivel local nosotros hemos logrado identificar como buena práctica a la hora de analizar un proyecto. Así que estos manuales también están a disposición. Licenciada, perdone, solo para hacer un aporte, ya que mencionó los manuales. Sí, debemos recordar que en el acuerdo 18-2019 establece el uso de los manuales de COST para el cumplimiento de estos indicadores, es decir, las entidades ejecutoras pueden apoyarse en los manuales de COST para el cumplimiento de los indicadores según el acuerdo. Es correcto. Entonces, respaldado de acuerdo a nuestra legislación, de acuerdo a la resolución 18-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, se remite a las unidades ejecutoras a que hagan uso, se remite a nuestro portal para que hagan uso de este manual y también dicha, digamos, norma, también habilita la iniciativa COST a dar un seguimiento y un monitoreo de evaluación de forma aleatoria a las obras y también deja muy claro que puede apersonarse a las obras, por lo que las unidades ejecutoras tienen que organizarse para dar colaboración en estos ejercicios de veeduría o de auditoría social. La relación de COST con gobierno abierto y otras iniciativas de transparencia. Tenemos iniciativas hermanas, somos parte del ecosistema de las iniciativas a nivel internacional. Todos los capítulos de COST trabajan en el marco de OGP, trabajan con Open Contracting Partnership y por supuesto reconocen la importancia y la coexistencia de iniciativas como AP y como GIFT, ¿verdad? De transparencia fiscal y de industrias extractivas. Así es que ahí existen otros también de recuperación de activos. Y creo que podemos identificar, ¿verdad? Que hay un gran trabajo que hacer para institucionalizar las iniciativas en el país, ¿verdad? Habrán muchas de ellas que se encuentran en el mismo estatus que COST y nosotros hemos trabajado con ya varios gobiernos desde el año 2010, ¿verdad? Y vemos cómo debemos de mejorar e institucionalizar, digamos, las iniciativas para que en cada periodo de transición, pues obviamente no se pierda lo trabajado, sino que se vaya documentando, como bien lo mencionaron, que había un vacío reconocido por lo que ustedes han hecho un análisis, quienes me antecedieron. Es importante recoger y documentar cuáles son los avances y nosotros contamos con indicadores para saber en qué áreas hemos mejorado y en cuáles no. Así que es otra motivación para trabajar de forma conjunta, consideramos nosotros y desde nuestro punto de vista. No sé si hay otra más diapositiva. Bueno, por el objetivo de cada sector, obviamente el gobierno mejora la gestión de sus proyectos al implementar esta iniciativa. No solo se trata de cómo transparentarlos, sino que realmente de eficientarlos, que es lo que todos queremos.
que nuestra inversión pública se proteja y que lo veamos traducidos en proyectos que estén bien pensados, que estén dentro de una planificación a nivel nacional y dentro de la sana práctica de la ingeniería. Eso es lo que ambicionamos. Obviamente la industria mejora el clima de inversión y aumenta la competitividad, y la sociedad pues valora obviamente el esfuerzo de gobierno por aplicar las buenas prácticas y que dé como resultado que a la vista de todos haya un muy buen proyecto que se priorizó y que beneficie económica y socialmente, entre otros, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos esperando ver en Guatemala. Vamos adelante. Y con esto finalizo. Nosotros, como es una dinámica multisectorial, pues tenemos aportes del sector privado en donde nos facilitan un espacio de reunión, en donde tenemos pues nuestras oficinas. Aquí está nuestro correo, ¿verdad? Para nosotros sería pues grato que cualquiera que se interese más en la iniciativa pues nos contacte a Guatemala, infrastructuretransparency.org y a cosguatemala.org. Pueden encontrar más de nuestro trabajo en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y también acá nos faltó colocar que también estamos en YouTube. Así que a ustedes gracias por la atención y esperamos tener un espacio en que nos reencontremos en las mesas temáticas de trabajo. Muchas gracias y muy feliz tarde a todos. Muchas gracias. Agradecemos a Hazel Padilla de la iniciativa COST por su presentación. Ahora le damos el uso de la palabra a Pablo Boito. Él es el secretario ejecutivo del colectivo de organizaciones de sociedad civil representadas en la iniciativa de gobierno abierto en Guatemala, específicamente en el foro multiactor de gobierno abierto. Por favor, Pablo, adelante. Gracias, Jaime. Voy a intentar no tomarles mucho tiempo, viendo que sí se atrasó bastante ya la agenda y que hay muchas de las cosas que se están hablando en que voy a dar en esta presentación que ya se han remarcado bastante bien y de una forma muy clara y precisa. Entonces, la siguiente, por favor, Giovanni. Cuando hablamos precisamente de convenios y tratados internacionales en materia de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas, definitivamente hay que hablar de los dos sistemas, el sistema mundial, digamos, y el sistema iberoamericano, que tiene que ver, digamos, es lo que explicó la licenciada Jamie hace una hora más o menos. Y ella lo puntualizó muy claramente, entonces no voy a entrar en detalle en esta primera parte, solamente mencionar que, digamos, estos son como que algunos marcos rectores sobre las acciones anticorrupción desde los mecanismos multilaterales o intergubernamentales. Siguiente, Giovanni, por favor. También la licenciada Hazel mencionaba un poquito ya acerca de la iniciativa COST, de toda la experiencia que tienen en Guatemala. Otras de las iniciativas que hablan sobre transparencia en Guatemala, que tienen algunos, donde, digamos, hay cierta relación, cierta obligatoriedad, aunque no sean vinculantes del todo. Las acciones no sean vinculantes, pero sí forman parte, digamos, de un quehacer general que la idea es poder incentivar la transparencia en las gestiones. Lastimosamente, Guatemala, respecto a la iniciativa de transparencia de la industria extractiva de Haití, está suspendido desde el 2020 por un proceso inadecuado en la implementación de los estándares de Haití. Entonces, digamos, hay muchas de las acciones que se realizan en Guatemala que van enfocadas a la lucha contra la corrupción, a los mecanismos de transparencia, nos vamos avanzando, damos 3 pasos adelante y 2 pasos para atrás. Lastimosamente, la iniciativa para el gobierno abierto no se ha salvado de eso. En otras presentaciones hemos presentado
ese vaivén que hemos tenido respecto a la participación de organizaciones de sociedad civil. Actualmente necesitamos potenciar, digamos, estas relaciones, y para ello es importante poder analizar estos mecanismos de participación y gobernanza que están establecidos en algunas de estas iniciativas y que forman parte de algunos mecanismos de lucha contra la corrupción. Siguiente, por favor, Giovanni. Hay otras iniciativas, como por ejemplo el estándar del Foro Global de Organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre intercambio de información con fines fiscales, el estándar de datos abiertos para las contrataciones abiertas del Open Contracting, los principios de transparencia, la iniciativa global GIFT, la evaluación de la gestión de finanzas públicas. Hay los código y manual de transparencia fiscal del FMI, pero hay algunas otras acciones que no están, digamos, aquí que me gustaría puntualizar, como por ejemplo el tema del índice de transparencia fiscal. Digamos, son acciones que se están implementando, hay personal técnico que está muy bien capacitado, como ya lo demostraron los compañeros de la Comisión Presidencial de Transparencia, pero normalmente no se le da un seguimiento a estas iniciativas, no se le da la seriedad del caso. Lastimosamente en los últimos 10 años se ha degradado bastante la forma de cómo se acceden o cómo se le da seguimiento a ciertas iniciativas. De esa cuenta vemos que cada periodo gubernamental se está haciendo una nueva reingeniería con respecto a la responsabilidad de responder a exámenes periódicos o responder a los exámenes o a las rondas de los mecanismos de transparencia, y no logramos consolidar, digamos, un sistema que sea adecuado. Sin embargo, son algunas de las herramientas que se tienen actualmente, y sería muy interesante poder ir aterrizando en algunos hitos y compromisos que permitan fortalecerlo en el marco de gobierno abierto. Siguiente, por favor, Giovanni. Y de esa cuenta, quisiera mencionar 3 compromisos estelares que han sido ejemplo, digamos, dentro de la iniciativa de gobierno abierto. Pasa la última diapositiva, por favor, Giovanni, la 6. Que es la iniciativa Costa en Honduras. Ya lo había mencionado la licenciada Hazel, ganó el 3er lugar en nivel mundial como el Premio Internacional de Gobierno Abierto 2016, la creación del Sistema de Información y Supervisión de Contratos de Obra Pública. Tenemos, digamos, una iniciativa Costa en Guatemala, que sería muy interesante que desde el organismo ejecutivo se pueda potenciar también y apoyar en esta autogestión que debe tener la iniciativa, en el sentido de que si no se le fortalece de alguna manera, básicamente le va a pasar lo que le está sucediendo a muchas organizaciones de sociedad civil, que al alejarse la cooperación por todos estos escándalos de corrupción, cambios en las agendas y definitivamente el tema de la pandemia, que ha obligado a la agenda internacional a girar hacia diferentes lados, y no estar apoyando, digamos, directamente al país, pero son iniciativas que vale la pena remarcar, vale la pena fortalecer. En Colombia también hay un compromiso estelar muy interesante en donde que se habla de participación ciudadana en rendición de cuentas en el sector extractivo. Si nos damos cuenta, los compromisos que son estelares en el área de América Latina con respecto a gobierno abierto están enfocados mucho al tema de construcción. Aquí necesitaríamos no solamente la participación del sector público, del sector de desarrollo, de desarrollo en sectores extractivos o de la construcción, sino también de la sociedad civil que pueda hacer análisis particulares y no alineados. De alguna manera, la ética con la que se trabaja en el país no corresponde, digamos, a un contexto, digamos, a un contexto ideal. Todavía falta mucho por trabajar, y me agradó bastante escuchar que están trabajando en la Comisión Presidencial de Transparencia ya sobre un nuevo código de ética. Incluso la Contraloría General de Cuentas tiene la suya, pero la misma Contraloría tiene al enemigo dentro de la misma Contraloría.
Bueno, y en México se tiene una iniciativa, perdón, un compromiso sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. El capítulo 3 de la mencionada ley estipula la cultura gubernamental y cultura de transparencia, incluyendo el concepto de gobierno abierto, los órganos garantes, entre otros. Algo que podría ser interesante para el caso de Guatemala, ya de cara al quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, locales que incluyan a las municipalidades para poder tener un poco más de claridad hacia dónde se está yendo el erario público. Entonces, les agradezco el espacio y me tardé un poco más de lo que pensé, Jaime, pero ahí estamos. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Tenemos la recepción de algunas preguntas para que puedan ser resueltas por los disertantes. Son preguntas que hemos tenido a bien conocer en lo que es el chat de esta reunión, para lo cual procederé a su lectura y entonces quien considere pertinente de los disertantes puede tomar el uso de la palabra, por favor. La primera pregunta es al respecto de si existe alguna sanción a nivel nacional por la no implementación de las recomendaciones derivadas de los mecanismos de examen de seguimiento de la aplicación de las convenciones internacionales en materia de transparencia y mecanismos contra la corrupción. Por favor, adelante si alguien gusta hacer uso de la palabra. Buenas tardes, aquí estamos ya los tres presentes para poder responder a estas preguntas. En particular, respondiendo específicamente a esta, si hay alguna sanción a nivel nacional, no existe ninguna sanción. Esto es un esfuerzo en conjunto, ¿verdad?, de todas las instituciones que son responsables de atender la prevención y la lucha contra la corrupción en Guatemala, que pues es una obligación de Estado, ¿verdad? Institucionalmente, todos los que trabajamos en estas entidades tenemos el compromiso de cumplir con las estipulaciones de, pues, tanto de esta convención como de la interamericana, ¿verdad? Pero no existe ninguna sanción específicamente, esa sería la respuesta. Muchas gracias, licenciada Gómez. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Participa sociedad civil en el proceso de implementación de las recomendaciones realizadas a Guatemala en el marco de la implementación y aplicación de las convenciones internacionales? Sí participa y digamos, la convocatoria se hace o el involucramiento de ellas se realiza dependiendo la disposición que está siendo analizada de cada una de las convenciones. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta. ¿Se contará con las recomendaciones derivadas del mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas durante el proceso de implementación del quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto? Y eso es lo que se espera. Sin embargo, pues tomemos en cuenta también, ¿verdad?, todos los atrasos que han habido debido a la crisis de la pandemia del COVID-19. Pues esto podría ser que, tomando en cuenta si sigue, ¿verdad?, esta crisis, también se podría atrasar y por ende las recomendaciones probablemente no vayan a formar parte del quinto plan, pero esperamos que sí. Muchas gracias. En este caso, solamente ampliándoles a los distintos asistentes el día de hoy, que el quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto tiene una temporalidad bianual. En esta ocasión ya se ha definido que este Plan de Acción Nacional culminará con fecha 31 de agosto del año 2023. Entonces, por favor, tomarlo en cuenta a todos los participantes de la presente actividad. Y entonces todas las actividades que se puedan estar realizando durante el marco de este proceso del quinto plan tienen que circunscribirse durante ese periodo de tiempo.
Muchas gracias, Nairobi. No sé si tenemos alguien que quiera hacer uso de la palabra o quiera colocar su pregunta en el espacio correspondiente al chat, por favor. Licenciado Jaime, muy buena tarde. Adelante, Ángel. La segunda licenciada que fue ponente de gobierno, quisiera preguntarle, ella mencionaba sobre el hecho de que habían hecho algunos procesos de capacitación y formación a entidades ejecutoras o a entidades de gobierno. Solo para ver si de repente pudiera ella decirnos dónde pudiéramos encontrar ese listado de entidades que ya fueron capacitadas sobre temas de transparencia y anticorrupción, y poder ver, digamos, los resultados de estos procesos formativos hacia ellos. Gracias. Bueno, la pregunta iba dirigida a la licenciada Rabanales. Sin embargo, es un tema que vemos directamente en la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública, en la referencia que se hizo, y les comento. Dentro de la competencia de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, pues está claramente delimitado que nuestro alcance es precisamente entidades del organismo ejecutivo. En ese contexto, pues las capacitaciones que se han hecho en diversas materias, pero en concreto en información pública, se han dirigido a quienes forman parte de este organismo. Con esto hablamos de ministerios, los 14 ministerios, las secretarías y otras dependencias que también forman parte. En cuanto a la pregunta concreta del listado, con mucho gusto la podemos compartir. No sé si Jaime nos facilita algún enlace para poderlo orientar, y con mucho gusto pues lo hacemos llegar, ¿verdad? En el mismo sentido, las capacitaciones que se hicieron a los representantes o delegados de las unidades de auditoría interna de las entidades del organismo ejecutivo es al mismo público objetivo, ministerios, secretarías y dependencias del organismo ejecutivo, que tenemos el listado no solo de la entidad, sino también del delegado designado, que es información que perfectamente se las podemos compartir. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Julio, y también licenciada Rabanales. No tenemos ninguna pregunta adicional, entonces con esto estaríamos concluyendo el presente conversatorio y la fase de conversatorios del proceso de co-creación de este quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, informándoles a todos ustedes que tuvimos la asistencia en los distintos encuentros, que fueron 3 encuentros, y en las 3 fechas de los conversatorios, un total aproximadamente de alrededor de 900 funcionarios, servidores públicos, representantes de organizaciones de sociedad civil asistentes. Esta comisión presidencial les estará invitando próximamente a las actividades que siguen para el proceso de co-creación de este quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. Se llevarán a cabo la realización de las distintas mesas temáticas de co-creación de compromisos e hitos a partir del día 24 de septiembre del presente año. A los representantes de las instituciones públicas presentes se les estará solicitando su participación y también apoyo para el desarrollo de dichas mesas temáticas. Entonces, con esto queremos agradecer a los distintos disertantes, tanto representantes de las organizaciones de sociedad civil que nos acompañaron el día de hoy, como también a los distintos representantes de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, por su disertación y apoyo al proceso de co-creación de este quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. Pasen todos ustedes muy feliz tarde. Nos vemos. Hasta pronto y muchas gracias por su asistencia.